En este video construiremos la casa del árbol que siempre hemos querido y que nunca nos construyeron. Además, la vamos a transformar en una fortaleza o en una tienda de cosas. Así que si siempre has querido una casa del árbol pero no la has tenido, dale like y suscríbete y dale a la campanita para que puedas seguir viendo videos así. ¡Saludos constructores! ¡Bienvenidos! El día de hoy vamos a estar armando este set de Lego Dreams. Está colocada ahorita la cámara porque no cabe si lo acerco más como normalmente lo tengo en la mesa. Así que vamos a armar este set grandotote. Es la casa del árbol fantástica. Como siempre, Lego Dreams tiene tres formas de construcción. La construcción base viene siendo nada más esto, sin ningún aditamento, nada más unas cuantas plantitas ahí color azul. Pero tenemos dos opciones. Tenemos esta que parece más una casa del árbol de juego. Yo la tomo como la casa tienda porque se ve muy colorida, o la casa fortaleza. Aquí tenemos, parece ser que algunos blasters para poder defender, aquí una paleta también que está funcionando como un misil, supongo, y pues esto no sé. Entonces tiene algunos otros aditamentos, así que yo creo que primero vamos a armar este y lo vamos a dejar en modo batalla. Rápidamente vamos a ver las minifiguras que tiene. Tiene otro Mateo, otra Easy, otra señora Castillo. Con esta ya tendríamos tres señoras Castillos. Tenemos un habitante de los honguitos, otro Z Blob, un Snivel y otro cazador nocturno. Así que vámonos directo. Este no tiene para abrir de este lado como los otros sets. Tiene una cintita, así que vamos a ver qué es lo que tiene adentro. Ok, en este set viene este cosote. Vamos a abrirlo para sacar el manual. Ok, como acaban de ver, este es nuestro mejor amigo de los constructores. El manual es un libro, está enorme. Y aparte tiene estos stickers. La verdad es que se me hacen muchos stickers, bastantes stickers. Así que vamos a ver qué tal, porque son bastantes y de diferentes lugares. Así que vamos a ver pues dónde van a estar. Y pues nada, vamos a comenzar. Pero miren qué bonito detalle. Esta parte de aquí es como si fuera un horno y viene esto incluido. Y lo ponemos aquí para que se hornee. Genial. Vamos a continuar. Ok, vamos a detenernos un segundo en esta parte de la construcción, nada más para revisarlo rápido. Ya cuando lo terminemos de construir, al menos la primera fase, ya lo revisamos bien. Pero parece ser que aquí tenemos como un pequeño jardincito que sirve como una tienda para vender hongos. Estos me imagino que deben de ser como un tipo de botellas con refresco o algo por el estilo. Y tenemos varias, tenemos unas aquí arriba, unas aquí abajo y otros cuantos honguitos, unas decoraciones en la parte de abajo. Y en la parte de aquí pues parece ser que esta es una televisión y un sillón para descansar, así que vamos a continuar.
Ok, y con esto tenemos terminado ahora sí la primera fase de lo que es el árbol. Vean nada más la casa del árbol. Y bueno, ahorita ya estamos viendo lo que son los adicionales. Tenemos este pequeño monstruo adicional, que es un monstruo jaula. Es pequeño, la verdad es que se ve muy curioso porque es la versión mini, la versión mini del monstruo de la jaula. Entonces, fácilmente cabe una minifigura ahí, pero está miniatura. Es el hermano menor. De este lado pues tenemos una planta carnívora, que yo no sé por qué está en la parte de aquí de la casa del árbol, pero tenemos una planta carnívora, se le puede abrir la boca y cerrar. Y tenemos un pequeño amigo que es un buzón. Este buzón le podemos poner ahí lo que es este sobrecito, esa carta que trae en la mano. La podemos poner directamente aquí en esta entrada, que sería como su boca. Y pues le podríamos abrir esta parte y a poder sacar el correo. Pero observemos lo que es la casa del árbol ya completamente. Tenemos una tienda de hongos por ahí. Tenemos unos cuantos letreros de sueños, unas banderas acomodados. Tenemos lo que son las ramas esas con las plantas azules. La verdad es que me gusta que hayan utilizado la gama de azul para lo que es la naturaleza del árbol. En la parte de acá arriba tenemos una torre vigía. Una torre vigía donde las minifiguras pueden ponerse para vigilar. Y pues un columpio en la parte exterior. Como lo vieron mientras lo estábamos armando, ahí yo le estaba pegando para que se moviera. Y ahí está, se pueden columpiar sin ningún problema. Y por la parte de adentro, pues me imagino que sí lo vieron conforme se iba construyendo el set. Aquí tenemos la entrada. Nada más que esta entrada se me hace rara porque no tiene una puerta directamente. O sea, la primera puerta vendría siendo aquí en la parte de arriba. Pero bueno, en esta parte de abajo tenemos una chimenea. En el primer piso tenemos un sillón y una televisión donde están viendo un programa que Easy puso, supongo. Luego en la parte más de arriba, en el segundo piso, es el cuarto de Easy. Ahí tenemos lo que es su cama. Tiene una pizza a un lado de su cama, unos pósters de Bonnie, un hongo bueno, ese mueblecito que tiene ahí a un lado. Y más arriba tenemos el cuarto de Mateo. En el cuarto de Mateo pues todo es verde, ahí está ese tableau, también tenemos su cama. Aquí con Mateo no tenemos ningún pastel, pero tenemos esas como dispensadores de bebidas. Y más arriba pues la zona de observación que les mencionaba, tanto en la parte de aquí, que se puede utilizar ese telescopio, y más arriba todavía, si quieren más altura, pues esta partecita. Entonces esto sería lo que es la casa del árbol. Ya tenemos la construcción principal. Ay, a ver si le estoy pegando una rama. Es que está demasiado grande. No había tenido un set tan grande. Ni siquiera la torre del hombre de arena estaba tan grande. Ahí está. Ahí a la derecha tenemos el sobrante de las piezas. Pero ahí está el set del árbol. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es la primera forma secundaria en la que se puede construir. Me imagino que van a ir aquí, aquí y aquí, que son los únicos espacios que tienen libres y que tienen algunas piezas todavía sueltas sin armar, además de un refuerzo en la parte de aquí correspondientemente. Entonces son dos formas secundarias, como siempre en los sets de Lego Dreams. Hay uno que está como en modo fiesta porque tienen globos y todo. Ese lo vamos a hacer primero porque lo vamos a dejar en modo fortaleza de combate, que es la segunda forma secundaria. Así que pues vámonos directo a armarlo.
Perfecto, aquí ya tenemos terminada la primera forma adicional. Pues son 3 partes distintas, vamos a revisarlas rápidamente. Supongo que este es algún tipo de horno o algo por el estilo. En la parte de aquí se le pueden poner unas piezas y sirve como un lanzador. Se ponen en la parte de aquí, se genera presión, presionamos y sale volando. De este lado no sé si... Yo pensé que iban a ser como unas hamburguesas o algo por el estilo. Esta cosita de aquí gira. Y pues aquí tenemos el logotipo de la señora Castillo en una dona. Entonces no sé si ahí sea como para preparar comida, la verdad. Por el otro lado tenemos esta parte de aquí. Tenemos unos cuantos globos. Tenemos ahí pues unos regalos, supongo. Un helado, muy rosita todo. En la parte exterior pues es amarilla. Tenemos un letrero de Easy, bien moderno en esta parte. Y en la parte de arriba pues tenemos pues estas rejas blancas junto con estos adornos de plantas y unas cuantas gemas azules. Pues los globos son lo que se me hace más curioso. Tenemos 2 globos, uno rosa y uno rojo. También es de las figuras que apenas tengo, no tenía ningún globito. Y de este lado tenemos otra casa que supongo que correspondería a Mateo porque es todo color verde. Tenemos unos blasters aquí, estos directamente sí se les pueden poner las piezas pequeñas y pues salen volando, pero no lo vamos a hacer, se nos van a perder. En la superficie de aquí pues no tiene mucho, aunque en esta tiene esta pieza que supongo que va a ser para la segunda forma de construcción. Esta protección de aquí se puede mover ligeramente hacia abajo o mantenerse ahí fija. Y pues estos adornos, supongo que este es como la representación de ese tablo. Porque tiene pues esas 2 bolitas negras, supongo que son sus ojos. Y en la parte de adentro tiene pues un par de botellitas ahí. Y es el letrero que dice Sleepy. Y pues ya en la parte de aquí afuera el letrero de Mateo Treehouse del árbol, la casa del árbol. Y un pequeño volante en la parte de aquí afuera que sí se mueve. Entonces supongo que es un ensamblado como de automóviles. Y este efecto de aquí debe de ser parte del slime de ese tablo. O sea que está embarrando. Entonces, pues ahí está la casa con esos 3 añadidos. De hecho, literalmente esta ya sería la casa completa. Ahí está, vean nada más ese monstruote y las piezas ahí sobrantes a un lado. Entonces ya nada más vámonos corriendo por la última forma secundaria que tiene, que parece ser una fortaleza de combate. Así que vámonos. Perfecto, y con esto ahora sí ya terminamos el árbol. Vamos a darle una revisada bien rápida. Pues lo que es la posición de algunos de los lugares se cambió. Básicamente todos, el verde estaba de este lado, este amarillo estaba acá y este azul estaba acá arriba. Entonces se cambiaron todos. Al menos este es el armado del manual, porque podríamos quitarlo y mover cada uno pues en una posición diferente. Pero bien, vamos a darle una revisada ya por último. Aquí como es una fortaleza del árbol básicamente, entonces los blasters ahora sí funcionan como si fueran cañones. Están estos 2 pequeños pues cañones también, me imagino que de Z-Blob, de slime. El armado por adentro es básicamente lo mismo, nada más que las partes, lo que son las superficies, en las 3 secciones cambiaron. Porque esta superficie verde estaba en la parte de arriba y la superficie gris estaba en la parte de abajo.
Y así con esta también, la superficie principal, bueno, esta cafecita estaba abajo y la azul estaba arriba. Esta pues nada más tiene una superficie, entonces no cambió nada. Pero pues bueno, la disposición de las ventanas también cambió. De un lado ya no tiene nada y todas están alojadas de este lado. En la parte de arriba pues tenemos ahí unos cuantos detallitos. Lo que era el slime que estaba cayendo embarrado ya lo tenemos aquí en el piso. Y pues lo que más me gusta es este cañón. Aquí podemos poner alguna minifigura sentada y ya con eso está defendiendo. De este lado también se volvió un poco defensivo. En la parte de aquí arriba tenemos pues nada más un adorno. Es un adorno de ahí, de unas flores con unas gemas. Ahí tenemos el letrero de Easy. La parte de adentro quedó básicamente igual, pero esta pared cambió y la verdad es que me gusta mucho. Los globos pasan a ser como proyectiles, misiles. Entonces se ve bastante genial. Y por último, de este lado, esta última plataforma, pues también cambió. Ya no tenemos lo que parecía como una hamburguesa. Ya ahora están los tres colores en esta como si fuera una botellita. El letrero de la señora Castillo Dona está aquí. Y este que para mí se me figura como si fuera un horno. Porque incluso aquí tiene un medidor, yo supongo que de calor. Pues se pone de esta manera y puede disparar directamente. Igual se le ponen aquí algunas piezas. Y este sería el gatillo con el que se podría disparar. Entonces vamos a darle un vistazo ya global a todo lo que es. Aquí ya estaría el armado completo, completísimo. Vean nada más. Las minifiguras ya también las tenemos armadas. Vamos a darle un super vistazo bien rápido. Aquí está nuestro compañero Buzón. Aquí tenemos un habitante hongo. Está Easy, la señora Castillo, Mateo, el cazador nocturno. Y no recuerdo el nombre de ese, pero es uno de las pesadillas malas. Aquí tenemos el pequeño monstruo de la jaula. Y la verdad es que me encantó. O sea, está súper genial este set. Está bastante grande. Mucho más grande, o al menos más voluminoso de lo que es la torre del hombre de arena. No me esperaba que fuera tan voluminoso. No me va a caber en donde lo quería acomodar. Pero vean ahí nada más cómo se ve esta super casa del árbol. Pasó a ser uno de mis sets favoritos, sobre todo porque tiene ese modo de construcción como si fuera una fortaleza para estar ahí protegiendo el árbol de los enemigos. Que tenga los enemigos también unos cuantos enemigos pesadillas se me hace súper genial. Así que pues nada, aquí ya vamos terminando. Dejen en los comentarios sus opiniones, sugerencias. ¿Cómo les parece este set? ¿Cómo les gusta más? ¿El árbol base, el árbol de fiesta o esta fortaleza del árbol? Dejen sus comentarios, los voy a estar leyendo para contestarlos. Este ya es el penúltimo set de Lego Dreams. Ya nos falta solo el barco. Una vez tengamos el barco vamos a mostrar toda la colección, así que no se lo vayan a perder. Nos estamos viendo en otro video. Ya saben que con Lego la imaginación es el límite. No dejen de construir. Bye.